Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a empezar con la unidad 1 de física, que es sistema de unidades y conversión de unidades. Vamos a ver un poco ahora y después la próxima clase continuaré con los demás temas de esta unidad. Sistema Internacional de Unidades. A ver, el Sistema Internacional de Unidades es básicamente el global, el que vamos a usar nosotros, que es un paquete de unidades que se va a usar para medir las distintas magnitudes físicas, ¿sí? Básicamente está constituido por 7 unidades básicas o unidades fundamentales, que son la longitud, para medir la longitud, los metros, para medir la masa, los kilogramos, para medir el tiempo, los segundos, para medir la intensidad de corriente eléctrica, los amperes, para medir la temperatura termodinámica, los Kelvin, la cantidad de sustancia, los moles, y la intensidad luminosa, candelas. Cada uno de estos nombres tiene su símbolo, ¿sí? El metro tiene un símbolo como M minúscula, el kilogramo, kilogramo kg, segundos S, amper, la letra A mayúscula porque viene de un nombre propio, ¿sí? Los Kelvin, al igual que los amperes igual, la letra K mayúscula, los moles, su símbolo es igual que su nombre, y las candelas como CD, ¿sí? De estas unidades básicas o fundamentales, tenemos unidades derivadas. Bueno, además, acá les dejo, está también en el cuadernillo, la definición de cada una de las magnitudes, como longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica. Léanlas para saber más o menos de dónde vienen, ¿sí? Pero no se les tomará ningún tipo de definición ni nada. Por lo menos lean los metros, los kilogramos y los segundos. Bien, como les dije, de las unidades físicas fundamentales, se derivan otras unidades o magnitudes derivadas de ellas. Por ejemplo, acá tenemos el ángulo plano y el ángulo sólido. El ángulo plano se mide en radianes, ¿sí? Y su símbolo es rad. Y el ángulo sólido en estéreo radian y se mide en SR. Bien, el radian, por definición, es el ángulo plano comprendido entre dos radios de una circunferencia que hacen a un arco, ¿sí?, de longitud. Y el estéreo radian es el ángulo sólido que, teniendo su vértice en el centro de la esfera, intercepta sobre la superficie de dicha esfera un área, ¿sí?, un área igual a la de un cuadrado que tenga por lado el radio de la esfera. ¿Sí? Son definiciones. Bien, por combinación de las unidades básicas y suplementarias se obtienen las demás unidades denominadas unidades derivadas del sistema internacional y permiten definir a cualquier magnitud física. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la magnitud de superficie, nosotros decimos que la superficie es una longitud al cuadrado. Si nosotros estamos midiendo la longitud con los metros, entonces su nombre va a ser metro cuadrado y su símbolo va a ser el metro, la unidad de la longitud, elevada al cuadrado, ¿sí? Para el volumen nosotros tenemos como unidad sería longitud al cubo, ¿sí? Por lo tanto su nombre se define como metro cúbico y su simbología es la m de metro elevada a la 3. Para velocidad nosotros sabemos que la velocidad es longitud sobre tiempo. Si nosotros medimos la longitud por los metros y el tiempo en segundos, entonces nos quedaría metro por segundo. ¿Por qué su nombre es metro por segundo si los segundos están abajo? Así es como realmente se debe decir. Si nosotros decimos metro por segundo, significa que los segundos van a estar abajo en el denominador. Si nosotros queremos decir, por ejemplo, metro por kilogramo dividido los segundos,
en realidad se dice kilogramo metro por segundo al cuadrado, ¿sí? Ya lo vamos a ver un poco más adelante. La aceleración es la longitud sobre el tiempo al cuadrado, ¿sí? Entonces nos quedaría metro por segundo cuadrado. Número de ondas es la longitud elevado a la menos 1, es decir, metro a la potencia menos 1, metro a la menos 1 como símbolo, m a la menos 1. Masa en volumen, estamos hablando de la densidad, ¿sí? Es una magnitud de masa sobre el volumen que es longitud al cubo. Por lo tanto, nos quedaría kilogramo por metro cúbico, ¿sí? Acuérdense que cuando decimos por, es que significa que está en el denominador. Kilogramo por metro cúbico. Bien, la velocidad angular se mide en radianes por segundo, ¿sí? Y la aceleración angular en radianes por segundo al cuadrado. Bien, ¿qué otras unidades derivadas vamos a usar? La fuerza, por ejemplo, la fuerza es, ya lo vamos a ver bien en análisis dimensional, es la masa por la longitud dividido el tiempo al cuadrado, ¿sí? La masa es kilogramo, la longitud es metro en el sistema internacional y el tiempo es segundo al cuadrado. Esta magnitud hace esta, digamos, combinación entre las magnitudes básicas, hace a una magnitud derivada que se llama Newton. Newton va a ser igual a los kilogramos metro por segundo al cuadrado, ¿sí? Luego tenemos la presión. La presión es una fuerza por unidad de área. La fuerza la habíamos definido como masa, longitud sobre tiempo al cuadrado y a la vez el área habíamos dicho que era una longitud al cuadrado, ¿sí? Por lo que nos quedaría arriba en el numerador una unidad de Newton sobre la longitud al cuadrado que en el sistema internacional se mide en metros, por lo tanto nos quedaría sobre metro al cuadrado, por lo tanto es Newton por metro al cuadrado, ¿sí? La expresión en otras unidades. Y esto, Newton por metro al cuadrado, hacen a una nueva unidad derivada que se llama pascales, ¿sí? Se simboliza con la P mayúscula y la A minúscula, ¿sí? Entonces, si ven, pascales es Newton por metro cuadrado, los Newton a la vez es una unidad de fuerza que se deriva de kilogramo metro por segundo cuadrado, ¿sí? Luego la energía o trabajo, que también es una unidad derivada, los joules son Newton por metro, ¿sí? Todas estas cosas las tienen que ir aprendiendo. Y la potencia, que es watts, ¿sí? La potencia, perdón, es watts, que es joule por segundo. A la vez los joules son newton metro, ¿sí? Y a la vez los newton son kilogramo metro por segundo cuadrado. Si ustedes se fijan, todas estas unidades derivadas terminan cayendo en las unidades básicas que son kilogramo, metro y segundo, ¿sí? Bueno, acá les dejo algunas más que no vamos a ver ahora, pero que van a ver luego cuando entren a la facu. Bien, ¿qué otras unidades fuera del sistema internacional usamos nosotros cotidianamente y que debemos convertir al sistema internacional? Por ejemplo, los minutos, nosotros sabemos que un minuto es una magnitud, la magnitud del minuto es el tiempo, ¿no es cierto? Un minuto nosotros sabemos que son 60 segundos. Una hora, nosotros sabemos que son 60 minutos, que a la vez son 3.600 segundos. Un día, que son 24 horas, y las horas también se pueden transformar en segundos, son 86.400 segundos. El ángulo, ¿sí? El grado de ángulo, que nosotros usábamos mucho en el colegio. Ahora vamos a usar más que nada los radianes. Un grado de ángulo, perdón, es pi sobre 180 radianes. Un minuto de ángulo, ¿sí? Todas estas. Un litro, por ejemplo, son
ya vamos a ver un poco más adelante, es un decímetro cúbico, ¿sí? Y una tonelada son 1000 kilos, que a la vez los kilos son 10 a la 3 gramos. En este caso estamos hablando de los gramos, perdón. Una tonelada son 1000 kilogramos y los kilogramos a la vez son 10 a la 3 gramos, ¿sí? Ya vamos a ver un poco de conversión de unidades un poco más adelante en este video. Bien, ¿qué son las sinonimias? Por ejemplo, los litros es un nombre especial que puede darse al decímetro cúbico cuando no expresa resultados de medida de volumen de alta precisión. Se puede usar como símbolos la L minúscula o la L mayúscula y hace referencia, un litro es igual a un decímetro cúbico, ¿sí? Eso lo deben recordar. Y también otra sinonimia que usamos mucho son los grados Celsius, ¿sí? En vez de los grados Kelvin. Puede utilizarse para expresar un intervalo de temperatura en lo que es equivalente al Kelvin. No debe usarse la denominación grado centígrado en lugar de grado Celsius, ¿sí? No deben usarse la denominación micrón para designar al micrómetro. Eso está de más, pero bueno. Bien, magnitudes fundamentales y derivadas. A ver, nosotros estuvimos hablando del Sistema Internacional de Unidades, pero hay otros sistemas, ¿sí?, que también tienen sus propios paquetes de unidades, ¿sí?, para definir a las distintas magnitudes. Acá les puse un cuadrito con las magnitudes que más van a usar, se las tienen que aprender de memoria. Las magnitudes básicas, si ustedes ven, son longitud, masa, tiempo, y todas estas de acá, área, volumen, velocidad, aceleración, fuerza, trabajo y energía, presión, potencia, son unidades derivadas de estas tres, ¿sí? Para el sistema internacional y el sistema MKS, se usa para la longitud los metros, para la masa los kilogramos, para el tiempo los segundos. Y todas las demás van a derivar de estas tres, ¿sí? Sistema internacional y MKS, recuerden. MKS serían metro, kilo y segundo, ¿sí? Entonces, si para la longitud estamos usando los metros, para el área o superficie vamos a usar metros al cuadrado. Para el volumen vamos a usar metros cúbicos. Para la velocidad, que era longitud sobre tiempo, vamos a usar metro sobre segundo, ¿sí? Para la aceleración, que era longitud sobre tiempo al cuadrado, sería longitud metro sobre tiempo al cuadrado, segundos al cuadrado, ¿sí? Acá está. Luego para la fuerza vamos a usar directamente los newton, pero recuerden que los newton eran kilogramo metro por segundo al cuadrado, ¿sí? Luego, para el trabajo y la energía vamos a usar joules, pero recuerden que el joules era newton por metro, que a la vez el newton es kilogramo metro por segundo al cuadrado. Para la presión, que era, recuerden, fuerza sobre área, o sea, la presión es una magnitud derivada de las magnitudes derivadas, porque tenemos la fuerza que se mide en newton y el área que se mide en metro cuadrado, ¿sí? Y para la potencia vamos a usar los watts, ¿sí?, que serían los joules por segundo. Luego tenemos otro sistema de medida, que es el CGS. Sus iniciales simbolizan las magnitudes básicas, sería centímetro, gramo y segundo. Para la magnitud de longitud vamos a usar los centímetros en vez de los metros. Para la masa vamos a usar los gramos en vez de los kilogramos. Para el tiempo vamos a seguir usando los segundos, ¿sí? Y de acá se derivan todas las demás magnitudes, como el área, que serían los centímetros al cuadrado, el volumen centímetro cúbico. Ahora, fíjense que para la fuerza se usa una nueva magnitud derivada que son los dinas. Los dinas son, recuerden que la unidad de fuerza sigue siendo la misma, sería una masa por una longitud sobre el tiempo al cuadrado. Nada más que ahora la masa es gramo, la longitud es centímetro
y el tiempo al cuadrado siguen siendo los segundos al cuadrado. Entonces, una DINA equivale a un gramo centímetro por segundo cuadrado. ¿Se entiende? Bien, el trabajo se mide en ergios, que sería las dinas por los centímetros, al igual que acá los joules, ¿lo ven? Los joules que eran newton por metro, acá son, en vez de newton usamos dinas y en vez de metros usamos centímetros, ¿se entiende? Bien, la presión sigue siendo fuerza por unidad de área, pero ahora la fuerza se mide en dinas y la unidad de área en centímetros cuadrados. Y la potencia es la fuerza, acá está mal acá. No son dinas, sino son ergios por segundo, ¿sí? Porque la potencia es la energía o trabajo por unidad de tiempo. Y acá la energía serían los ergios por unidad de tiempo, que son los segundos. ¿Se entiende? Bien. El sistema inglés es otro sistema de medidas que para la longitud utiliza los pies o las pulgadas, ¿sí? Son dos distintas. Y para la masa utiliza las libras. Para el tiempo, los segundos, y luego se derivan todas las demás de estas tres. Miren, por ejemplo, la fuerza es libra-fuerza, ¿sí? Bien, y después para la presión, libra-fuerza por pulgada cuadrada, que se denomina PSI, ¿sí? Después cada uno le da una mirada, se hacen el cuadrito y se ponen a repasarlo. Y bueno, después tenemos el técnico español, este es el sistema inglés, técnico inglés, perdón, y este es el sistema técnico español, que para la longitud usa metros, para la masa usa algo que se llama slugs, ¿sí? Y el tiempo sigue siendo segundos. Si se fijan, el tiempo para las 4 unidades de medida que les he puesto acá, sistemas de medida, perdón, son los segundos. Y después de estas tres se derivan todas estas de acá. Fíjense que para la fuerza, por ejemplo, tenemos kilogramos fuerza. Y para el trabajo tenemos algo que se llama BTU, ¿sí? Y para la potencia tenemos las HP. No sé si han visto motores. Generalmente los motores, las potencias de los motores están marcadas con HP, ¿sí? Con su unidad HP, que vendría a ser caballo fuerza, ¿sí? Horsepower. Bien. Vamos con la formación de múltiplos y submúltiplos de las distintas unidades. ¿Se acuerdan que vimos notación científica en matemática? Y básicamente gracias a la notación científica yo voy a tener algo que se llaman prefijos para las distintas unidades. Todos estos prefijos sirven para cualquier unidad que yo vaya a usar. Por ejemplo, generalmente la que más se usa para dar ejemplos son los metros, ¿sí? Voy a tener la unidad básica, que va a ser el metro, y si yo quiero, no sé, si yo tengo, por ejemplo, 10.000 metros, para expresar eso más acortado, por así decirlo, para no poner un número tan grande, se usan estos prefijos. Por ejemplo, 10.000 metros son 10 kilómetros, ¿sí? Bueno, para todo ello vamos a ver los distintos prefijos. Por ejemplo, si yo quiero expresar unidades más grandes que el metro, voy a usar estas que yo les puse acá a la izquierda. Si yo quiero expresar unidades más chicas que el metro, entonces voy a expresar las unidades, estas que yo les he puesto acá a la derecha de estas flechitas verdes que les he hecho. Bien, a ver, el prefijo deca se usa cuando nosotros a la unidad la multiplicamos por 10 a la 1, ¿sí? Deca es el prefijo para expresar el factor 10 a la 1, ¿sí? Y su símbolo es DA minúscula,
Si ustedes ponen D mayúscula A, no es válido, ¿sí? Por eso tienen que aprendérselo muy bien. Entonces, tenemos deca, que sería por 10 a la 1. Por 10 a la 2 tenemos el prefijo hecto, que se simboliza con la H minúscula. Por 10 a la 3 tenemos kilo, que se simboliza con K minúscula. Y luego ya hay nombres para los prefijos o para los factores 10 a la 6, 10 a la 9, 10 a la 12, 10 a la 15 y 10 a la 18. Y hay muchos más, ¿no es cierto? Pero a lo que voy es, de 10 a la 1 salta a 10 a la 2, a 10 a la 3 y de 10 a la 3 salta a 10 a la 6, 10 a la 9, 10 a la 12, 10 a la 15, 10 a la 18, cada 3, ¿sí? Para 10 a la 4 no hay un prefijo, ¿se entiende? Se le han puesto nombre a los prefijos más usados. Entonces, para 10 a la 6 vamos a tener mega, que va a ser su símbolo con M mayúscula, ¿sí? Porque ya vamos a ver que para la M minúscula se usa para el prefijo o factor mili, ¿sí? Que es 10 a la menos 3. Recuerden que si ustedes quieren expresar mega y ponen M minúscula, va a estar mal, ¿sí? Entonces, mega, M mayúscula. Para el factor 10 a la 9 se usa giga, que es G mayúscula. Para el factor 10 a la 12 se usa tera, que es el símbolo es T mayúscula. Para el factor 10 a la 15 se usa peta, que es P mayúscula. Y para el factor 10 a la 18 se usa hexa, que es el símbolo E mayúscula, ¿sí? Entonces, estos son factores mayores a la unidad. Cualquier unidad, por ejemplo, ahora yo quiero usar, en vez de los metros, uso los gramos. Entonces, yo digo que que un kilogramo son 10 a la 3 gramos, ¿sí? Ya les voy a poner una tablita y les voy a mostrar con ejemplos. Para factores menores que la unidad, sería 10 a la menos 1, tenemos el prefijo deci, que es D minúscula. Para 10 a la menos 2 tenemos centi, que es C minúscula. Para 10 a la menos 3 tenemos mili, que es M minúscula. Y ya, como ven, salta a menos 6, o sea, 3 lugares más, 3 lugares más, 3 lugares más, 3 lugares más, 3 lugares más. Sería 10 a la menos 6, que sería micro, que se simboliza con esta letra que es mu, ¿sí? Es como una M cursiva, ¿sí? Que hace diferencia con esta M chiquita de mili, ¿sí? Luego tenemos 10 a la menos 9, que es nano, con la letra N minúscula. 10 a la menos 12, que es pico, que es P minúscula. 10 a la menos 15, que es femto, con la F minúscula. Y 10 a la menos 18, que es ato, con A minúscula, ¿sí? Bueno, acá les puse un cuadrito para que se acuerden que cabe aclarar que los prefijos mega y superiores se escriben con mayúscula. Desde el mega en adelante, para prefijos superiores, se usan las mayúsculas y para todos los demás se usan las minúsculas, ¿sí? Bien. A ver, acá les pongo algo que es importante, que los símbolos se escriben sin punto y valen tanto para el plural como el singular. Si yo tengo 10 metros, ¿sí? Su simbología va a ser 10 y el símbolo de los metros va a ser M, ¿sí? Por más que yo tenga metros, su símbolo sigue siendo en plural, es M, no es MS, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo kilos, hertz, ¿sí? Los hertz, miden frecuencias, ¿sí? Está mal escribir kilo, punto, o sea, el prefijo, punto y la unidad. Y además, los hertz se escriben la primera con mayúscula y la segunda con minúscula, ¿sí?
Ojo, tengan cuidado en la denominación porque eso si lo ponen mal, les ponen mal el ejercicio, ¿sí? Luego, acá está bien escrito. Tengo los kilos, el prefijo kilo, en singular, porque por más de que sean kilos, ¿sí? Su símbolo siempre se pone en singular. Y la unidad que sería en hertz, ¿sí? Pegada al prefijo, sin punto, sin nada, ¿sí? Y la primera con mayúscula y la segunda con minúscula. ¿Se entiende? Observe que solamente cuando el nombre de la unidad deriva de un nombre propio, su símbolo se escribe en mayúscula, ¿sí? Por ejemplo, la magnitud fuerza se mide en newton. La potencia watts se mide, newton es mayúscula, ¿sí? Porque deriva de un nombre propio que es Isaac Newton. La potencia en watts también es mayúscula. La presión en pascales porque también fue un físico muy importante. Y la capacidad eléctrica Farad, en Faraday, ¿sí? También es en mayúscula, ¿sí? Acá tenemos toda la simbología. Bien, por ejemplo, acá les doy un ejemplo, una masa de 1 gigagramo corresponde a 1000 toneladas, mientras que el símbolo G mayúscula carece de significado. No hay siempre se escribe el prefijo antes de la unidad, ¿no es cierto? Y si ustedes se fijan, no hay ningún prefijo en la tabla que les di anteriormente, no hay ningún prefijo con la letra G minúscula, ¿sí? Entonces siempre se escribe el prefijo, que es la G mayúscula, que significa giga, y la G minúscula, que significa gramo, que es la unidad, ¿sí? Bien, acá les pongo que 1 gigagramo es 1 por 10 a la 6. Recuerden que el giga hacía referencia a el factor 10 a la 6, ¿sí? Sería 1 por 10 a la 6 gramos, ¿sí? Que serían 1000 toneladas, ya que 1 tonelada son 1000 kilos. Dice que por razones históricas, la única unidad que contiene el prefijo kilogramo es este mismo, pero las unidades múltiplos y submúltiplos se forman añadiendo los prefijos a la palabra gramo, ¿sí? Bien, entonces ahora les tengo algunos ejercicios. Dice, indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Yo las voy a leer, les voy a dar un tiempo para que lo razonen, pueden parar el video, pensarla y después contestar. Luego contestaré y así seguiré con todas las afirmaciones para ver si son verdaderas o falsas. La primera les dice, para la expresión de múltiplos y submúltiplos de una unidad no deben utilizarse combinaciones de prefijos. Bien, esa es verdadera. No podemos utilizar dos prefijos, no puedo utilizar el kilo y el mili juntos, ¿sí? Vamos con la afirmación B. Dice, el litro es el nombre que se le da al metro cúbico. Bien, esa es falsa. Un litro equivale a un decímetro cúbico. Recuerden que el decímetro es 10 a la menos 1 metro. Un decímetro, perdón, es 10 a la menos 1 metro, ¿sí? Después vamos a ver qué hacemos con ese metro cúbico ahí, ¿sí? Vamos con la afirmación C, que dice HPA se lee hectopascal y está bien escrito. Bien, esa es falsa. Hectopascal se escribe el prefijo hecto
es con H minúscula, perdón, y el pascal es con la primera, como al ser un nombre propio, es la primera con mayúscula, ¿sí? Vamos con la afirmación D. Se escribe con mayúscula los prefijos que correspondan únicamente a nombres propios. Bien, esa es falsa. ¿Por qué? Si leen bien dice, se escribe con mayúscula los prefijos que correspondan únicamente a nombres propios. Se escriben en mayúscula los símbolos de las magnitudes que llevan nombres propios. Los prefijos se escriben con mayúscula a partir de el mega, ¿se acuerdan? Pero no porque sean nombres propios, ¿sí? Bien, vamos con la afirmación C. Dice, respecto a las normas internacionales, es indistinto escribir Newton, sería por metro, que metro por Newton. Es verdadero. ¿Por qué? Porque yo puedo poner una fuerza por una longitud o puedo poner la longitud por la fuerza, ¿sí? Mientras esta sea la unidad de la fuerza y esta sea la unidad de la longitud, está bien y está multiplicándose, por eso pongo el punto, ¿sí? No es porque esta sea el prefijo del metro, ¿sí? Bien. Vamos con la última afirmación. Dice, el símbolo del prefijo kilo se escribe en mayúscula al comienzo del párrafo. Y esa es falsa. Son símbolos, no palabras. Se escribe siempre en minúscula, ¿sí? El kilo. Bien. Conversión de unidades mediante fracciones unitarias. Ya no van a poder hacer la regla de 3, sino que van a utilizar algo mucho más práctico, mucho mejor, que se llaman conversiones de unidades por medio de fracciones unitarias. ¿Qué quiere decir esto? Como dice acá, dice, como recordarás en matemáticas se llama fracción unitaria aquella cuyo cociente es la unidad 1, es decir, ¿cuáles van a ser fracciones unitarias? 2 sobre 2, 6 sobre 6, 0,001 sobre 0,001, ¿sí? Esta da como resultado 1, 1 y 1, ¿sí? Pero a la vez nosotros sabemos, eso es por un lado. Ahora, nosotros sabemos que, por lo que hemos visto recién, un metro son 100 centímetros, ¿sí? Un metro es 10 a la... un centímetro es 10 a la menos 2 metro, que es lo mismo que cuando lo pasemos para arriba y para el otro lado nos va a quedar 100 centímetros, ¿sí? Bien, nosotros sabemos que un metro es igual a 100 centímetros, entonces lo escribimos de esta forma. Pero matemáticamente hablando no estaría bien. ¿Por qué? Porque no serían igualdades, ¿sí? Sería una relación de equivalencia. Para que sean igualdades, yo debería dividir a este miembro y a este miembro de la igualdad por el primer miembro de acá que tengo, que es un metro, ¿sí? Entonces, el primer miembro de esta última desigualdad es precisamente una fracción unitaria. Por lo que, si esto es igual a esto y si esto es una fracción unitaria, por lo tanto, esto es otra fracción unitaria. Entonces, podemos decir que 100 centímetros es un metro y esta es nuestra fracción unitaria. ¿Para qué nos van a servir las fracciones unitarias? Yo acá les planteo las siguientes conversiones y acá les puse como ayuda una tablita. Esta tablita nos dice que esta es la unidad, el metro, ¿sí? Acá les puse el metro, pero puede ser cualquier otra unidad, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, metros cuadrados, puede ser
kilos, o puede ser litro, o puede ser newton, o sea, fuerza, ¿sí? Cualquier unidad. Yo les puse como ejemplo la más simbólica, que serían los metros, ¿sí? Esta es la unidad sin prefijos, ¿sí? Que hace referencia a un metro, ¿sí? Después vienen prefijos mayores a la unidad, sería el decámetro, el hectómetro, el kilómetro, el megámetro, el gigámetro, el terámetro. Y menores a la unidad serían decímetro, centímetro, milímetro, micrómetro, nanómetro y picómetro, ¿sí? Nosotros decimos, por ejemplo, si yo tomo el kilómetro, yo digo que un kilómetro son 10 a la 3 unidades, ¿sí? O sea, 10 a la 3 metros. Un megámetro son 10 a la 6 metros. Un centímetro son 10 a la menos 2 metros, ¿sí? Un milímetro son 10 a la menos 3 metros, ¿sí? Bien, entonces yo les doy como ejemplo que me conviertan, utilizando fracciones unitarias, 10 a la menos 2 metros a decámetros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a poner lo que quiero convertir, es decir, 10 a la menos 2 metros. Y luego voy a poner lo que tengo, que serían los metros, abajo en el denominador, a lo que lo quiero convertir arriba en el numerador. ¿Para qué? Para que este metro se simplifique con este metro y me quede los decámetros, ¿sí? Y luego, una vez que ya identifiqué esto, que ya identifiqué que voy a poner, esta es la fracción unitaria, ¿sí? Que voy a poner en el denominador de la fracción unitaria y qué unidad voy a poner en el numerador de la fracción unitaria, veo qué relación tiene esta unidad con esta unidad, ¿sí? Yo sé que un decámetro, me ubico acá en la tabla, un decámetro son 10 metros. Entonces, si acá puse en el denominador los metros, que es lo que quiero que se me simplifique o lo que se me vaya, pongo 10 metros es igual a un decámetro, ¿sí? Entonces, se simplifica esta m con esta m y me quedan los decámetros, acá está mal, perdón, acá sería 10, si yo realizo la conversión, sería 10 a la menos 2 sobre 10 a la 1, igual base, se están dividiendo y los exponentes se restan. Entonces me quedaría menos 2 menos 1, 10 a la menos 3 decámetros, ¿sí? Disculpen el error, acá se simplifica este con este y me queda decámetro, ¿sí? Vamos con otro. Yo quiero transformar 638 megámetros a milímetros, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero pongo lo que yo quiero transformar. Luego escribo una fracción unitaria que me relacione, por ejemplo, el megámetro con el metro, ¿sí? Entonces yo digo, un megámetro son 10 a la 6 metros, ¿sí? Si yo quiero que se me vayan los megámetros, acá voy a poner megámetro y arriba voy a poner los metros. Entonces, un megámetro son 10 a la 6 metros. Se va a simplificar este megámetro con este megámetro y me van a quedar los metros. Pero no me están pidiendo los metros, me están pidiendo los milímetros. Entonces, ahora estos metros los tengo que transformar en milímetros. Yo sé que un milímetro son 10 a la menos 3 metros. Entonces, pongo los metros acá abajo para que se simplifiquen con este y pongo los milímetros en el numerador para que me quede lo que yo estoy buscando, que son justamente los milímetros. Entonces, digo, un milímetro es igual a 10 a la menos 3 metros. Entonces, repasando, se va a simplificar el megámetro con el megámetro, el metro con el metro y me va a quedar los milímetros, ¿sí?
¿Y qué hago? Ahora en la calculadora pongo todo esto, me va a quedar los números, ¿sí? Me va a quedar 638 por 10 a la 6 sobre 10 a la menos 3. Esto me da, el 10 a la menos 3 pasa para arriba, ¿sí? Se invierte para que el exponente quede positivo, entonces va a quedar los 638 por 10 a la 9, ¿sí? ¿Por qué? Porque el exponente de 10 a la 6 se va a sumar con el de exponente 10 a la 3 que pasó acá arriba, ¿sí? Bien. Ahora, me están pidiendo, por ejemplo, que convierta 54 km por hora a metro por segundo, ¿sí? Bien, entonces, los kilómetros voy a tener que pasarlos a metro y las horas voy a tener que pasarlas a segundos. Entonces, 54 kilómetros por metro. Yo primero me voy a concentrar en los kilómetros y luego veré qué hago con las... perdón, no sé qué dije, pero dije 54 kilómetros por hora, perdón. Primero me voy a concentrar en los kilómetros para pasarlos a metro y luego me concentraré en las horas para pasarlas a segundo. Entonces, yo quiero que se me vayan los kilómetros. Entonces, acá abajo, en esta fracción unitaria, voy a poner en el denominador los kilómetros. Y arriba a lo que quiero transformar, que serían los metros. Entonces yo digo que 1 kilómetro son ¿cuánto? 10 a la 3 metros, ¿sí? Entonces, 1 kilómetro son 10 a la 3 metros. Se simplifica este kilómetro con este kilómetro, ¿sí? Y me quedó los metros. Listo. Ahora voy a las horas, ¿sí? Para que simplificar la hora con otra hora, debería poner en otra fracción unitaria las horas en el numerador. ¿Y a qué lo quiero pasar? A segundos. Yo directamente puedo hacer la conversión de horas a segundos si yo sé cuánto es una hora. Una hora son 3600 segundos. Entonces, en vez de haber hecho estas dos conversiones, podría haber hecho una sola conversión, ¿sí? Pero también se puede realizar así. Yo sé que una hora son 60 minutos. Entonces, escribo una hora en el numerador y 60 minutos en el denominador. Se simplifica esta hora con esta hora y me quedan los minutos. Ahora, no quería minutos, yo quería segundos. Entonces, hago otra fracción unitaria en donde ponga 1 minuto son 60 segundos. Y ahora hago la multiplicación. A ver, ¿qué se va a simplificar? Los kilómetros con los kilómetros, las horas con las horas, los minutos con los minutos y me quedó metro por segundo, ¿sí? Y ahora pongo en la calculadora todo lo demás. 54 por 10 a la 3 sobre 60 por 60. Y me va a quedar igual a 15 metros por segundo. ¿Sí? Bueno, acá están las equivalencias. Una hora son 60 minutos y un minuto son 60 segundos. O directamente pueden decir que una hora son 3600 segundos. Bien. ¿Qué pasa cuando convertimos unidades de un sistema a otro? Por ejemplo, yo tengo 15 pulgadas por hora a yardas por segundo. Básicamente, para pasar un sistema a otro necesitamos de equivalencias. Estas equivalencias, yo en la práctica les vamos a pasar unas tablas con las equivalencias que se tienen que aprender. A no ser que sean unas equivalencias medias extrañas, no les van a dar tablas de equivalencias. Así que las más básicas, por ejemplo, las que les hemos dado acá en este Power, se las tienen que aprender, ¿sí? Bien, me dice que quiero pasar 15 pulgadas hora a yarda por segundo. Bien. Lo primero que tienen que hacer es la pulgada la van a pasar a las yardas, ¿sí? Y una pulgada la pueden pasar, por ejemplo,
Una pulgada la pueden pasar a pie, ¿sí? Y del pie, porque ustedes pueden saber, por ejemplo, que una yarda son 3 pies y que un pie son 12 pulgadas, ¿sí? Entonces, una pulgada un pie son 12 pulgadas. Entonces, en la primera fracción unitaria pongo 12 pulgadas abajo igual a un pie. Se me van las pulgadas con las pulgadas y me quedo en pie. Ahora yo sé que una yarda son 3 pies. Entonces, pongo los pies abajo para que se simplifiquen con estos pies y me quede la yarda, ¿sí? Y luego la hora la debo pasar a segundos. Yo puedo decir que una hora son 60 minutos y un minuto son 60 segundos, o puedo directamente decir que una hora son 3600 segundos. Y entonces se van a simplificar las pulgadas con las pulgadas, el pie con el pie, la hora con la hora, los minutos con los minutos, y me va a quedar yardas por segundo. Acá estoy viendo que en este ejemplo se ha puesto 15 pulgadas y acá se ha puesto otro número. Utilicen directamente 15 pulgadas, ¿sí? Hagan la conversión y les va a dar otro número acá, ¿sí? Pero básicamente es cambiar 2,5 por 10 a la menos 3 a 15, ¿sí? Bien. Bueno, para terminar, vamos a ver cómo pasar unidades, por ejemplo, de superficie o unidades de volumen que están elevadas al cuadrado o al cubo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero convertir 5 newton por segundo al cuadrado a kilogramos por hora cuadrada, ¿sí? Entonces, con las tablas de conversiones, yo sé que 1 kilogramo fuerza son 9,8 newton, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Acá la pongo tal cual la unidad, ¿sí? Pongo 1 kilogramo fuerza son 9,8 newtons. Entonces se me van a ir los newton con los newton y me va a quedar kilogramo fuerza, que es lo que quería obtener. Ahora, yo tengo segundos al cuadrado, ¿sí? Que los quiero pasar a horas al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy a olvidarme que lo tengo al cuadrado, ¿sí? Entonces yo sé que 60 segundos es 1 minuto y que 60 minutos es 1 hora. Y a todo esto lo voy a elevar al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? 60 segundos a todo elevado al cuadrado, 1 minuto elevado al cuadrado y acá también 60 minutos elevados al cuadrado y 1 hora elevada al cuadrado. Entonces, cuando ponga los números en la calculadora me va a quedar 5 por 60 al cuadrado por 60 al cuadrado sobre 9,8 por 1 al cuadrado por 1 al cuadrado, ¿sí? Entonces, los newtons se van con los newtons, los segundos cuadrados se van con esos segundos al cuadrado. Recuerden que esta potencia al cuadrado se distribuye tanto como al 60 como a el segundo, ¿sí? Los minutos cuadrados con los minutos cuadrados y me queda en kilogramos fuerza por hora cuadrada. Lo mismo va a pasar con los metros y los metros, los metros cuadrados y los metros cúbicos, ¿sí? Entonces, simplemente primero hacemos la conversión normal, o sea, me olvido de que está ese cuadrado y luego elevamos todo al cuadrado, tanto numerador como denominador. Bien, eso ha sido todo. Si quieren pueden empezar a hacer los ejercicios de esta primera unidad, ¿sí? Se les darán las tablas de equivalencias correspondientes y vayan aprendiéndose las conversiones y los prefijos y todo. Bueno, espero verlos la próxima clase y saludos.